Salam aleikum, aleikum salam. Mi nombre es José Ramos. En la noche de hoy voy a hablar sobre el espiritismo cruzado. ¿Qué es el espiritismo cruzado? El espiritismo cruzado es un movimiento espiritual que se dio en Cuba, donde se empieza a practicar la comunicación con los espíritus, pero se integran distintos elementos en esa espiritualidad. Número uno, se empieza a integrar los libros de León Denisar, mejor conocido como Allan Kardec, el libro del Evangelio según el Espiritismo y las oraciones celestas o el colecto de Allan Kardec. Ese libro, dos libros específicamente, se utilizan como una guía en las reuniones espiritistas en los comienzos de lo que se llama el espiritismo cruzado. Entonces, se traen al alcalde en estas prácticas de invocación de espíritus a través de sus libros, se incorpora a los orichas de la religión Ocha, Changó, Yemayá, Ochun, Ogún, dentro de esa práctica de invocación espiritual. Y también se traen a los santos católicos, a la Virgen María, a San Martín de Porres, a San Antonio de Padua, a San Judas Tadeo, a Santa Rosa de Lima, y se incluyen otros santos más dentro de la Iglesia Católica y otros seres que se incluyen dentro de esa práctica, pues los guías espirituales clásicos de una mesa espiritual como la Madama, el Negro Congo, que eso es una tradición que viene del palo monte. O sea, y la Madama también viene de esa tradición también. Entonces está la comisión india, el indio guerrero, el indio chamán, el indio protector, el indio el jefe indio. También las indígenas están incluidas en esa comisión indígena. Está el árabe, está la gitana, está pueden estar incluidos enfermeros, doctores, distintos espíritus de acuerdo a los que se presenten en las reuniones. O sea, el espiritismo cruzado es un cruce de distintos movimientos espirituales, el espiritismo kardeciano a través de sus libros, la religión Ocha a través de la incorporación en esos altares de los orichas, la religión católica a través de las devociones de la Virgen María, más de los santos católicos, y otras tradiciones de espíritus que son de otras culturas, que tienen distintos tipos de profesiones. Todo eso en esa práctica que se llama espiritismo cruzado. Pero es un espiritismo que se aleja totalmente del espiritismo kardeciano de Kardec, o sea, porque allá los espiritistas que siguen la línea de Allan Kardec, los kardecianos, no utilizan ni agua florida, ni envases con agua, ni nada de eso, porque para ellos eso es superstición. ¿Qué pasa? El espiritismo cuando vino a las Américas y cuando llega al Caribe,
los comienzos del espiritismo fueron elitistas. Cuando yo digo elitista, es que se empezó a diseminar o a llevar las obras de Allan Kardec a a la gente de mayor conocimiento intelectual, de esas sociedades cubanas, dominicanas, puertorriqueñas, del Caribe, especialmente en Mayagüez, Puerto Rico, donde empezaron los primeros este, discusiones sobre los libros de Allan Kardec. Entonces, el, el jibarito que no sabía leer, el jibarito que dependía de que alguien le leyera los libros, pues incorporó esas lecturas de Allan Kardec a sus rituales espirituales. También, que no lo puedo dejar a un lado, nosotros venimos de un mestizaje y hay unas influencias también de los indígenas, de los taínos, de los caribes, todas estas tradiciones indígenas también están envueltas en todas estas prácticas que se realizan. En Puerto Rico no se le llama espiritismo cruzado. ¿Por qué? Porque el único detalle en el espiritismo criollo de Puerto Rico es que solamente se incluye a los guías espirituales, a la madama, el Congo, a la gitana, al indio, a otros, a Juana de Arco, a santos católicos se incluye, o sea, se incluyen guías espirituales y santos católicos. Se incluye a la Virgen María. Se siguen los libros de Kardec, se utilizan los libros de Kardec como libros de dirección en las reuniones. Se sigue lo que se dice en ese libro, cómo invocar y llamar a los espíritus. Y después, y se utiliza en ambos corrientes espirituales. Se empieza a utilizar el agua florida o agua de rosa, en base de cristal con agua para los espíritus, velas blancas, un altar blanco para invocar espíritus buenos y alejar a los espíritus que están en turbación, enredados, espíritus oscuros. Esa es la tradición. El espiritismo cruzado se da en Cuba, el espiritismo criollo se da en Puerto Rico y tienen unas diferencias. Pero el espiritismo kardeciano tradicional hizo muchas, persiguió el africanismo a no más poder. Por ejemplo, en Brasil había un pensador espírita famoso que se llama Herculano Pires, que hizo una persecución al africanismo en Brasil. O sea, quería erradicar del espiritismo kardeciano cualquier vestigio de africanismo que estuviera presente en las reuniones kardecianas. Y lamentablemente Herculano Pires fracasó. Porque en Brasil la Umbanda siguió creciendo, la macumba siguió creciendo, el candomblé siguió creciendo y el espiritismo criollo brasileño siguió creciendo. Porque Herculano Pires convirtió a él hasta lo acusaron de racista. O sea, porque él dice que los negritos congos no pueden comunicarse en reuniones espiritistas. Porque no tienen un conocimiento, porque el conocimiento que estos espiritistas kardecianos hablan es un conocimiento intelectual. Para que yo quiera hablar con un negro africano que no sabe nada, porque no sabe letras, no sabe nada, no tiene cultura, para que yo quiera hablar en una reunión espírita con un negrito de allá del África.
Ese era el tipo de argumento que esa gente decía, eh, el famoso Escolano Pires. Ah, no, y que utilizaban que eso es superstición, utilizar velas, utilizar perfume, colonia. Por ejemplo, en muchas de estas reuniones se usaba las colonias 1800, Pompeya, Agua Florida, Agua de Ruda, Yerbabuena, Pacholí, y todas esas colonias que muchas veces se ponían en esas reuniones era para que las personas, si tenían un espíritu oscuro, pues se despojaran. Entonces ahí empezó a desarrollarse las prácticas de pases magnéticos, de despojarse de esos fluidos, así que se le llamaba, y todavía se le sigue llamando así, donde las personas iban a las reuniones espirituales y antes de entrar a la mesa espiritual había un envase lleno de azucenas, flores blancas, y el agua llena de agua florida, de agua de naranja, y tú te tienes que despojar ahí antes de entrar a la mesa. Y en la mesa habían varias mediunidades. Podía haber un mediunidad de causa, un medium presidente, o sea, que dirige las reuniones. Que eso también en Cuba también se daba, tenía estas estructuras similares. La diferencia en el cruzado es que se incorporó a los orichas. Ahora no, ahora en Puerto Rico tú puedes ver, es más que cruzado lo que tú puedes ver aquí, que han cruzado un montón de cosas. Hasta Buda lo han metido ahí, a Buda, hasta Krishna yo he visto en altares. O sea, este, el espiritismo caldesiano tuvo un problema y todavía lo sigue teniendo. Es que la gente no pudo entender por qué los exponentes del espiritismo caldesiano excluyeron a los espíritus indios, excluyeron a los espíritus, a los negritos africanos, excluyeron a otros espíritus y solamente ellos hablan con los próceres. No, aquí vamos a hablar con Simón Bolívar, vamos a hablar con el famoso San Martín, el famoso liberador allá en el sur de las Américas. Vamos a hablar, todo era con los próceres. No, yo no quiero hablar con ningún negrito por ahí. Eso era, los espiritistas caldesianos se quedaron solos. El pueblo practicó su espiritualidad como ellos entendían y partiendo de su mestizaje, o sea, tradición africana, tradición española y tradición de los indios. Y a los espiritistas caldesianos se les olvidó eso, que estaban en una cultura de mestizaje. Y ellos se quedaron en un grupito de intelectuales, un grupo cerrado, close, y todavía siguen diciendo la misma bobería y esos centros casi vacíos. Mientras los centros de mesa espiritual, de mesa blanca, siguen llenándose, hacen veladas y van cientos de personas, contrario a los centros espirituales caldesianos que están casi vacíos. ¿Por qué? Porque lamentablemente, ellos no incorporaron el espiritismo caldesiano al pueblo. Ellos lo vivieron como yo soy espiritista, yo estoy en una élite intelectual y haya que los pobrecitos que se las arreglen como quieran. Así esa es la realidad. Entonces, pues, esa es la realidad del espiritismo cruzado y del espiritismo criollo puertorriqueño.
Todavía se sigue practicando. Hay sus barbaridades como todo. Hay gente que hace las cosas este, para hacer fraude. Eso es algo que siempre va a estar presente. Pero lo importante es que estos escenarios donde Mesa Blanca fueron los escenarios para que las personas pudieran desarrollar su mediunidad, porque incluso las escuelas caldesianas no formaban a sus medios, se olvidaron de eso, se dedicaron más a la teoría. Y yo he hablado con espiritistas caldesianos sobre eso, mientras en la mesa espiritual, la madrina espiritista que te inicia en sus misterios, te enseñan a trabajar cómo tú vas a trabajar con el Congo, cómo tú vas a trabajar con la madama, cómo tú vas a trabajar con la gitana, cómo tú vas a trabajar con Juana de Arco, cómo tú vas a canalizar los espíritus. Esas prácticas, la madrina espiritual de Mesa Blanca te las enseñaban y te enseñaban a comunicarte con los espíritus, cómo prepararte para incorporar un espíritu. Eso lo hacían las madrinas en la Mesa Blanca. En los centros espíritas, lamentablemente, lo que había era un medium estrella que pasaba a todos los muertos en el centro y manda. Así que las mediunidades que existen por ahí, especialmente en Puerto Rico, vinieron de Mesa Blanca, no vinieron de un centro espírita caldesiano. Porque el espiritismo caldesiano se quedó en teoría, en teoría. Y ver un medium caldesiano o el que venga de un espiritismo caldesiano hay que buscarlo con una lupa. Y ellos lo saben, que yo he hablado con los líderes de las escuelas. Lo que hablan es teoría. Y se ha convertido el espiritismo para ellos en una filosofía más que una ciencia, como Kardec quería que lo aprendieran. O sea, aprende la teoría caldesiana, lo que Kardec quiso presentar desde la doctrina espírita, pero practícala en la comunicación con el mundo espiritual. Pero ellos no hicieron eso. Se quedaron en la teoría. Así que eso es un breve resumen sobre el espiritismo cruzado y el espiritismo criollo, y espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda o pregunta con respecto a este tema es muy amplio. Yo traté de hacerlo lo más resumido posible para el agrado de ustedes. Así que, salam aleikum, aleikum en sala. Nos veremos en la próxima.